Continuamos con los comentarios en el Gobierno de la Tarde y corresponde el turno al siempre elegante compañero, y hoy más, hasta en YouTube están corroborando conmigo, elegante compañero Fausto Montes de Oca con su chacabana que brilla hoy. Muchas gracias. Es una chacabana tornasol. Tornasol. ¿Y de qué lino es? Un lino de Topilla. ¿Y de dónde es ese lino? Creo que el lino egipcio. Ok. Buenas tardes, iluminada. En eso que envuelven a las personas cuando le embalsaman. Puede ser. Okay. Ay, Dios mío. Escúchame, me está llamando un diseñador que te tiene trabajo como asesor. Sigue tu comentario. Muy buenas tardes, compañero, acá en la mesa. Buenas tardes a Franci, Karina, Josema, país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. En el día de hoy yo voy a abordar mi comentario alrededor de la crisis que se vive a nivel de una crisis de baja intensidad, pero crisis al fin que se da en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué hay detrás del enfrentamiento entre el Papa Francisco y los jerarcas ultraconservadores en Estados Unidos que son hostiles a sus reformas? Cuando el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, argentino, cardenal de Buenos Aires, ascendió al trono de Pedro, se tejieron muchas situaciones alrededor de ser un papa latinoamericano, de ser el primer papa latinoamericano de una congregación jesuita. Los jesuitas es una congregación muy apegada a lo que es la doctrina social de la iglesia, el progresismo, etc. Y recordemos que el Papa Bergoglio sustituyó en el cargo a un papa que aún estaba vivo pero que renunció, el Papa Joseph Ratzinger, el alemán Joseph Ratzinger, un papa muy conservador, vinculado al área más ortodoxa de la Iglesia Católica. Pero recordemos en el contexto en el cual el Papa Ratzinger, que fue a su vez quien sustituyó al Papa Juan Pablo II, ¿en qué contexto él toma el control de la Iglesia Católica? Toma el control de la Iglesia Católica bajo demandas en todo el mundo por el tema de sacerdotes, curas, vinculado a violación de niños y vinculado a malversación de fondos dentro de la Iglesia. Entonces esta iglesia que dirigió el Papa Ratzinger, por su edad, parece ser que no pudo resolverlo. Esto lo abrumó en términos de su papado, lo arropó, no pudo resolver todo ese tipo de situaciones. Y recordemos que la Iglesia Católica, producto de todos sus escándalos, había perdido una parte importante de su feligresía. Y en América Latina, básicamente en Brasil, que era un país de mucho arraigo católico, el protestantismo había avanzado bastante, producto de que la Iglesia Católica, en cierto modo, con ese ultraconservadurismo, se había, vamos a decir, distanciado de los sectores progresistas, de los pobres, de la población LGTB, en definitiva, de los grupos vulnerables de la sociedad. Y así llega entonces Jorge Bergoglio, llega al trono de Pedro. Inmediatamente se hace nombrar Francisco. Francisco es un sacerdote que estuvo vinculado a la parte social de la Iglesia Católica. Indiscutiblemente que la Iglesia Católica necesitaba a una persona de este perfil para poder volver a enrumbarse alrededor de esa iglesia de a pie, esa iglesia humana, esa iglesia, vamos a decir, que se identifique con el drama social, con el problema social, con la mujer viuda, con la persona que tienen una inclinación hacia otra preferencia sexual, etc. Entonces, con el Papa Francisco, esta apertura llegó a la iglesia y llegó de una manera que hoy los ultraconservadores en el Vaticano han llegado a niveles ya, vamos a decir, de tratar de enfrentar su autoridad. Y en este sentido hay un cardenal que hace vida en el Vaticano, o sea, un cardenal retirado pero que vive en el Vaticano, llamado Raymond Leo Burke. Este señor se ha constituido en una especie de autoridad moral frente al cardenal, frente al Papa. Y en cierto modo han tratado de legitimar todas las políticas que él ha querido implementar sobre el tema de la apertura que se debe de dar en la iglesia para que tenga una conexión real. Porque las reformas que plantea
el Papa Francisco. No son reformas que, como bien dice el ultraconservadurismo dentro de la iglesia, tratan de colocar a la iglesia en una postura diferente a lo que han sido sus dogmas históricos. No, lo que está tratando es de generar una conexión con la realidad social en la cual se encuentran las iglesias, la iglesia católica en toda parte del mundo. Pero esto le ha tenido ciertos inconvenientes, y ya en Estados Unidos, que es donde se encuentra su principal resistencia, una iglesia católica que cuenta con 400 y algo de obispos, 16 cardenales, una iglesia súper poderosa en Estados Unidos. Y allí hay un personaje, un obispo llamado Joseph Strickland, obispo de Texas, que la iglesia católica lo desvinculó de su, vamos a decir, de su área, de su iglesia, de su obispado. Y eso ha generado todo tipo de situación. Inclusive el Papa Francisco se ha referido como a la iglesia católica en Estados Unidos, que ha estado muy vinculada. O sea, personas que analizan estos temas del Vaticano establecen que la iglesia católica en Estados Unidos ha estado muy de cerca vinculada al tema del conservadurismo político representado en el Partido Republicano, y en cierto modo se ha distanciado de lo que en algún momento ese progresismo religioso estuvo representado por Abraham Lincoln, estuvo representado por Martin Luther King, que desde la fe cristiana trataron o contribuyeron a crear un nuevo orden social que echara hacia atrás todas esas políticas de apartheid, de discriminación, y en defensa de los derechos sociales y políticos de los estadounidenses afrodescendientes. De manera que esa iglesia ultraconservadora quiere negar todo tipo de derechos, quiere mantener la iglesia atrapada en el medioevo, negando el desarrollo social, negando que hay todo un tipo de situaciones que, si la iglesia no se coloca, vamos a decir, en la mirada compasiva, en una inclusión, entonces la feligresía no va a ver a la iglesia católica como su casa de Dios, buscando la fe cristiana. Hay que recordar que la iglesia católica, en algún momento, por no interpretar el contexto, sufrió un cisma. Ese cisma fue lo que dio origen, compañeros, a la creación de la iglesia protestante, que después se han derivado en muchísimas denominaciones. Pero tenemos que decir que Lutero generó un cisma en la iglesia católica, y por eso se le llama entonces la iglesia protestante. Y ese cisma Lutero lo hizo porque primero la Biblia solamente la leían los eruditos porque estaba escrita en idioma latín. O sea, la iglesia, la feligresía conocía de la Biblia las interpretaciones que hacían los sacerdotes. Lutero traduce la Biblia al alemán, y además, con la ayuda, en ese momento surge o se crea o se inventa la imprenta por Gutenberg. Y esto entonces permite que la Biblia se pudiera imprimir, porque anteriormente estaba hecha en unos digestos, en un material, vamos a decir, en unas tablas, que no es todavía, porque todavía no existía la imprenta. Entonces eso estaba, vamos a decir, escrito en ese tipo de material que hacía imposible, o por lo menos la difusión más rápidamente. Entonces Lutero traduce la Biblia al alemán, y entonces a partir de ahí comienza a hacerse la masificación de la Biblia, y eso permite entonces que la Biblia llegara a la mayor cantidad de gente posible, vamos a decir, que no fueran de esos nichos, vamos a decir, de la iglesia católica, o de esos jerarcas que solamente ellos podían leer en ese idioma. A Lutero le pasó como pasó con Dante Alighieri, que vulgarizó el italiano, o el latín lo vulgarizó, y de esa manera surge el italiano. Entonces su obra, la Divina Comedia, pudo ser leída por mayor cantidad del pueblo. Entonces la iglesia católica vive un momento, vamos a decir, de mucha expectación. Inclusive fíjense, compañeros, que en la República Dominicana pasamos de tener un cardenal con mucho respeto, que todos valoramos y queremos, pero que en cierto modo mucha gente se expresaba del cardenal López Rodríguez como una persona de élite. Y entonces tenemos ahora a un cardenal, vamos a decir, mulato, como es el cardenal Osoria, como es el obispo Osoria de la diócesis de Santo Domingo, cercano a los pobres, con una vida pastoral más metida en los barrios, más metida en los sectores. Y hemos visto también un obispo que no sé si ustedes le dieron seguimiento, el obispo de la diócesis de Baní,
que en algún momento que tomó unas vacaciones, que se va para Barcelona, que después regresa, y hubo mucha especulación a raíz de este vaivén del obispo Masalle, que a qué se debía, y muchos han especulado de que en la Iglesia Católica también se dan situaciones entre una visión que apela a los aspectos, vamos a decir, progresistas, de estar más pegada a la realidad social, y otra ultraconservadora que entiende que la Iglesia Católica tiene que quedarse como un dogma, como siempre ha sido. Ya veremos entonces en qué termina todo esto. Lo cierto es que en la Iglesia Católica se está viviendo una gran revolución, y en los próximos meses o años vamos a ver entonces cómo todo esto termina. Francis.